Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos de vuelta al segundo bloque de conferencias magistrales. Antes de iniciar, les vamos a dar algunos avisos parroquiales. Hoy a partir de las 5:15 de la tarde que terminemos aquí, empiezan las sesiones educativas propiamente. Para todos los que es la primera vez que vienen al Congreso, saben que pueden escoger una sesión de cada bloque que tenemos. Son 7 bloques con 8 salones disponibles. Todas las presentaciones las van a poder descargar si tienen su membresía a la asociación. Terminando el Congreso se las vamos a mandar para que las descarguen. Entonces, ustedes pueden escoger una conferencia e ir a cada salón dependiendo de lo que ustedes elijan. Hay suficientes espacios en todos los salones, entonces no hay ningún problema por eso. Los que no lo hayan hecho también, tenemos una aplicación disponible tanto en la tienda de Google como en la tienda de Mac. La aplicación es Congreso Parques. Les recomendamos que la bajen, ahí pueden armar su agenda de las conferencias, pueden ver a los conferencistas y sobre todo también pueden evaluar a los conferencistas, que es una de las cosas que les vamos a pedir reiteradamente dentro de las sesiones educativas y también a partir de las conferencias magistrales. Ustedes entran al perfil de un conferencista y pueden evaluarlo. Ayúdenos por favor a mejorar las condiciones del Congreso a partir de tener cada vez mejores conferencistas y más preparados. Su evaluación es muy importante para nosotros. Terminando las sesiones educativas de este día, tenemos una fiesta de cerveza, la beer party que le estamos llamando, dentro de la Expo Parques. Terminando van a poder bajar ustedes el elevador o las escaleras eléctricas y va a haber diferentes módulos acomodados en los stands para que ustedes puedan disfrutar una cerveza y convivan un rato. Y les tenemos una sorpresa también. Vamos a tener la intervención de Carcocha. Carcocha es un mimo, un arlequín del espacio público, uno de los mejores en el mundo. Él viene desde Barcelona, va a estar interactuando con todos ustedes el día de hoy en la Expo Parques a partir de que acaben las sesiones educativas y más tarde el día de mañana dentro de la fiesta de clausura. Vamos a seguir con nuestro programa. Les agradecemos mucho la presencia este día. No se les olvide bajar la app y ayudarnos a evaluar a todos los conferencistas. Gracias. Comenzamos con la presentación. Invitamos a pasar, por favor, a Israel García, director general de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. El Congreso Internacional de Parques Urbanos es la reunión anual que celebra la Asociación Nacional de Parques de Recreación de México con el objetivo de juntar en un evento vivencial, técnico y comercial a todos aquellos sectores de la comunidad que tienen interés en los parques urbanos y espacios públicos. El pretexto es el parque. Lo que realmente importa es mejorar las condiciones de nuestras ciudades a partir de tener mejores y más felices ciudadanos en ellas. Video, por favor. La asociación...
La ANPR ya está preparando para el 2020 y queremos que sigas formando parte de este movimiento continuo de enseñanza y aprendizaje, para que juntos sigamos mejorando las condiciones de nuestros parques y espacios públicos. Himumex es una empresa 100% mexicana con el compromiso de diseñar y fabricar juegos infantiles y mobiliario urbano con excelente calidad y el mejor precio. Trabajamos siempre en una mejora continua en nuestros productos. Tenemos la capacidad de suministrar juegos infantiles y mobiliario urbano a toda la República Mexicana y próximamente en Centroamérica. Tenemos la infraestructura suficiente con maquinaria moderna de última tecnología y personal altamente calificado. Con esto garantizamos que el proceso de fabricación sea óptimo y con resultados de calidad en nuestros productos. La ventaja de ser fabricantes es que podemos controlar el proceso de fabricación, personalizar proyectos, optimizar los tiempos de entrega y garantizar a nuestros clientes el mejor producto. Estas son las fortalezas que nos hacen la mejor opción. Contamos con el mejor grupo de asesores de venta y diseñadores para el desarrollo de tus proyectos de acuerdo a tus necesidades. Nuestro proceso garantiza alcanzar todas las expectativas de tu proyecto. Himumex, sin duda, es tu mejor opción. Invitamos, por favor, a que pase al escenario Leti Lozano. Después del complejo proceso social que debe suponer diseñar y construir un espacio público de calidad, viene el reto más importante para todas nuestras comunidades, en el cual debemos hacer alianzas entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el mantenimiento y la gestión de nuestros parques urbanos y espacios públicos. En los últimos 35 años han surgido en muchas partes del mundo miles de organizaciones de la sociedad civil, las cuales han pactado con los gobiernos de las ciudades para buscar modelos de gestión y administración que garanticen la viabilidad y sostenibilidad y que puedan sobrevivir a la falta de continuidad de los aparatos de administración pública. Donativos, patrocinios, organización de eventos, concesiones y modelos de plusvalías han llegado de la mano de los ciudadanos para ayudar a la función pública en el gran reto de la sostenibilidad financiera, rendición de cuentas, transparencia y un trabajo pulcro de estas organizaciones son ingredientes imprescindibles para lograr su éxito y permanencia. Hablemos pues de la gestión y sostenibilidad del espacio público. Gestión y sostenibilidad del espacio público. Itziar de Luisa, presidenta ejecutiva de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe AC. Encabezó la propuesta vecinal del Parque La Mexicana y participó en su gestión y el acuerdo con el jefe de gobierno de la CDMX para la construcción y actualmente la operación del Parque La Mexicana. Integró equipos jurídicos, financieros, urbanísticos y de desarrolladores inmobiliarios. Participa en proyectos de movilidad de la ciudad para mejorar el tránsito de Santa Fe. A través de la creación del Plan Maestro de Movilidad, reordenamiento del transporte público y peatonalización. Colabora con Seguridad Pública para crear un corredor seguro de la zona, mejorando la colaboración entre seguridad privada y pública. Sergio Roldán es uno de los actores de la transformación de la ciudad de Medellín. Autor del libro #Ciudadanía antes que ciudad.
y asesor internacional en temas de planeación y desarrollo estratégico urbano. Es abogado, especialista en planeación urbana y magíster en Derecho Procesal. Co-creador y posteriormente director de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia. Entidad pública que define los alcances que la ciudad necesita en formación profesional a mediano plazo. Actualmente es el presidente del Grupo Urbano Medellín, director de la organización Educación Sin Fronteras y secretario general de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Pedro Lira. Pedro Lira es arquitecto y urbanista con más de 15 años de experiencia de trabajo en diversos países. Graduado en Recife, Brasil, con estudios en el Politécnico de Milán y diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene larga experiencia en proyectos y planificación de parques urbanos y naturales y espacios públicos. Habiendo desarrollado más de 20 proyectos en el sector, y ha trabajado en 50 más grandes despachos de arquitectura a nivel global. Y después como socio fundador de Naturaleza Urbana. Hoy también actúa como especialista en parques en la UNOPS, United Nations Office for Project Services. Señoras y señores, ladies and gentlemen, Itziar de Luisa, Sergio Roldán y Pedro Lira. Buenas tardes a todos. Vamos en este panel de sostenibilidad a empezar con un tema absolutamente general, que es el tema de la transformación urbana desde la estructura intelectual, que es un asunto que me parece que al que hay que ponerle cuidado, porque estas ciudades en América Latina lo que hacen es intervenir mucho el territorio con infraestructura, pero no le meten nada a los cerebros. Y me parece que ahora hay que empezar a pensar un poco en la capacidad intelectual de las ciudades, en la gestión cultural que debe tener las ciudades para eso. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poquito desde esa perspectiva. No sé si alguien tiene, exacto. Vamos a empezar a mirar tres cosas que me parecen muy fundamental. Lo primero es que hoy no podemos trabajar sin ninguna ruta, sin ninguna hoja, sin ningún plan. Hay unos objetivos de desarrollo sostenible, hay que sumergirse en esos objetivos para poder hacer una gestión interesante en las ciudades. Yo creo que hay que tener ahora una capacidad intelectual superior para podernos soportar, ¿no? Tenemos el 80% de la población del mundo vive en las ciudades y a partir de eso tenemos que empezar a generar una ruta para podernos relacionar. El espacio público es esa línea. El espacio público es lo que hace que eso funcione, que nos podamos encontrar. A partir de ahí, de mirar esos objetivos de desarrollo sostenible, empezamos a tener las rutas objetivas para que una ciudad se desarrolle versus otra. Miren, hoy la competencia no es entre los países. Hoy los países no compiten entre ellos. Es una cosa absolutamente frágil. Yo vengo de Colombia, mi ciudad es Medellín y tiene más reconocimiento Medellín que Colombia, para lo bueno y para lo malo. Igual que las regiones en México, esta región de Regiomontana, la región Tapatía, son más importantes en el mundo que México, que propiamente México. Entonces hay que definir cuáles son las ciudades que han resuelto los problemas que nosotros tenemos, que es un asunto muy particular y resulta ser que cada que llega un gobierno a una ciudad cree que la ciudad era un potrero gigante y llegan ellos y ya, se hizo la ciudad y ahí hay un problema grave de continuidad. Ese es el primer elemento para poder hacer como una ruta como un poquito más idónea y es que hay que generar
varios gobiernos buenos y articulados que hagan muchas cosas muy bien hechas durante mucho tiempo. Eso que suena fácil decirlo es un proceso que se demora 40 años. Un proceso de transformación intelectual en una ciudad se demora 40 años. Quiere decir que hay que mirar cuándo vamos a empezar. Ya empezamos en México. ¿En qué ciudades se ha empezado? Monterrey lleva un poquito de avance, Guadalajara lleva un poquito de avance, pero ¿cuál es la ruta intelectual a la que le vamos a apostar? Específicamente en Medellín, ya ustedes saben, el problema del narcotráfico nos hizo tomar decisiones rápido, independientemente que fueran buenas o no, tomar decisiones, eso ya es importante, tomar decisiones, y ahora pues llevamos en ese proceso 32 años, 32 años de estar trabajando en los cerebros de la gente, por ahí es. Un parque público, una intervención urbana, sin tener una estructura intelectual metida en la cabeza de los ciudadanos, no va a funcionar. Y a eso es a lo que le decimos nosotros, ciudadanía antes que ciudad. Ciudadanía antes que ciudad es una ruta donde ponemos los tres elementos más importantes de la transformación urbana en una misma línea. El tema de movilidad, el tema de vivienda y educación y el tema de las unidades productivas. Ese es un ejemplo muy particular. No sé si has visto esa foto en Sao Paulo, donde la gente desde los balcones tomando whisky, con albercas en cada balcón, ven al frente a un barrio que es absolutamente marginal. Y lo que pasa es que esas diferencias son muy elementales ahí, pero la ciudad no dura 8 días, la ciudad dura muchos siglos. Quiere decir que esos niños que están en ese barrio seguramente trabajarán cuando crezcan con los niños que están en esos balcones, porque así funciona. Y el espacio público tiene que integrarlos, no dividirlos. No puede pasar, que he visto en México durante estos últimos años muchísimo, cada vez más, desafortunadamente, es que viven en un fraccionamiento, luego van a la plaza comercial, los mismos, luego se encuentran en el mismo colegio todos, no se relacionan con el resto de la ciudad. Ese intercambio, esa interrelación en el espacio público es necesaria. El espacio público solamente tiene un objetivo, el encuentro. El urbanismo, el paisajismo, el equipamiento, la movilidad no motorizada, todas las superesculturas que se pongan ahí, es suntuario al lado del encuentro. El encuentro es el elemento fundamental del espacio público. En el espacio público todos somos iguales. Quiere decir que si tenemos más espacios públicos, más generación intelectual de la ciudad vamos a tener. Relacionarnos es difícil. En la casa con las personas que vivimos nos cuesta. Imagínense en una ciudad con millones de habitantes. Aquí traigo 2 ejemplos. Este ejemplo que es muy particular, que es el ejemplo de la ciudad de Barcelona. Es una traza urbana absolutamente precisa, súper bien medida, un diseño con un equilibrio paisajístico y urbanístico súper interesante. Es una ciudad de 50 millones de turistas al año. No sé si dimensionan eso, pero 50 millones de turistas al año quiere decir que si cada uno se toma una botella de agua, son 50 millones de euros que le llegan a Barcelona al año solamente en agua. Si por ahí se toma un ron, ya van 100. Y eso hoy dinamizó la economía del mundo, el turismo. Las ciudades se preparan para eso. Y esto es un ejemplo muy particular. Esto es Texcoco, es un fraccionamiento en Texcoco aquí en México, donde la estructura planeada es así, absolutamente dispersa. Son ciudades 3D, dispersas, desconectadas, distantes, sin ningún tipo de interrelación. Ahí es donde aparece el espacio público como uno de los elementos articuladores de toda la ruta de ciudadanía. En México la forma de construir es esa, pero hay elementos en América Latina donde las ciudades tienen desarrollos peores que esos, de una dispersión absoluta que es carísimo. Llevar agua potable es carísimo, las cloacas es carísimo, generar alcantarillado, llevar luz, internet es carísimo. Eso es imposible de hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Quiero que miren esto y lo vamos a pasar rápidamente, por favor. Eso es Medellín, empieza a crecer y ya hoy hay gente hasta de 3 ojos en Medellín. Hay gente en todas las esquinas. Esta foto que es muy interesante, es un dibujo de Edgar Montaño, es la
super recontradensidad de esa vivienda informal que tenemos en América Latina, donde la informalidad está por encima de todo. Vivienda informal, transporte informal, turismo informal, comercio informal, todo informal. Y los gobiernos persiguen lo formal, porque no pueden con lo informal. Entonces, claro, cada vez es más informal y cada vez hay menos formal, obvio. Esto es como alguna de las líneas en las que empezamos a trabajar en Medellín, donde se hizo una intervención urbana muy interesante de ampliar los espacios para que la gente pueda usar las banquetas para montar en bicicleta y caminar al interior de las comunas. Eso parece una cosa simple, lo que pasa es que antes ni siquiera la policía entraba a las comunas, ahora ya se abrieron las banquetas para que la gente caminara hasta su casa, pero también la policía llega hasta la casa. Y eso generó muchas cosas a favor, entre otras, que el turismo se va es a las comunas, no a las plazas comerciales, y se toman la botella de agua en las comunas. Súper interesante, porque es importante, porque la gente empieza como a manejarse bien, como que la mamá les dice, va a venir visita, báñense, arreglen la casa, compren algo para darles, y se manejan súper bien, mantienen el espacio limpio, porque van a venir turistas y nos van a dejar $1, $2. Bueno, ha funcionado muy bien. Aquí solamente hay un ejercicio que quiero que hagamos, y es que casi ninguna, pueden ir pasando por favor, casi ninguna de estas trazas urbanas son como miradas con detenimiento, pero eso genera como la percepción de la calidad de gente el comportamiento de la gente al interior de las ciudades. O sea, si uno ve esta trama de Liverpool, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que es la gente en Liverpool? Por ahí había la de mire la de Oakland, esas cuadrículas casi perfectas. Mire Milán, esa estructura urbana circular. Me parece que hay una relación muy interesante entre las trazas urbanas y el comportamiento de la gente al interior de esas ciudades. Mire Londres. Y esto lo traigo a colación porque no sé si ustedes alguna vez han visto la trama urbana de Monterrey. Mire la trama de Ciudad de México. Y si nos ponemos y nos hacemos un foco, un zoom, mire Guadalajara, un zoom en uno de esos puntos, se dan cuenta la super recontradensidad que cada vez genera estas ciudades. La Ciudad de México tenía el 18% de la población de México. Quiere decir que el resto no viven ahí, no son de ahí, son de otras partes del país, de otras partes del mundo. Una ciudad que el 18% de la población que hay al interior apenas es de ahí. Eso genera una gestión cultural, hay que gestionar ese cambio cultural. Eso es lo que vamos a hacer, o es lo que propongo que hagamos, porque en Medellín nos funcionó. Miren esto es una intervención muy interesante, vamos a mirarla rápidamente. Miren el lugar donde está ubicado, miren la intervención, miren dónde está ubicado, una comuna, una estructura muy interesante hecha en un lugar muy marginal. Las mejores intervenciones urbanas están hechas en los barrios más marginales, porque hay que decirles a ellos que la oportunidad la tienen, que la estructura es intelectual, que ese proceso en el que están es transitorio, que si se meten un poquito a conocer cosas, en 10 años van a estar en otro lugar. Y estos niños que están ahí en esa escuela son los que van a dirigir Medellín en 10 años, en 20, en 30. Hay que meterles en la cabeza eso desde ya. Si nos levantamos y metemos al niño al auto, lo llevamos en auto a la escuela, en la escuela lo recibimos en auto hasta la casa, todo el tiempo metido en un auto, él no va a tener opción nunca de tomar una bicicleta. Por más esfuerzos que hagan ustedes en generar una ciudad con biciparqueaderos y rutas, no va a funcionar. No se ha incentivado el uso de la bicicleta nunca, y menos en un país como este que tienen un auto por cada 3 personas. Hay que empezar a generar una ruta un poquitico más óptima. Esto fue como, la anterior por favor, esto es una foto muy, no sé si lo están viendo ahí, es muy impresionante porque se tomó una decisión y fue ampliar la banqueta y reducir la vía. Hacerlo al revés de como todo el mundo lo hace. Ampliar la banqueta y reducir la vía para que la gente entienda en el territorio opuesto que también el territorio invita a que caminen, no a que usen el auto y eventualmente caminan. Y esto para terminar, es muy impresionante porque es la Biblioteca España con la que vendimos Medellín a todo el mundo. Siguiente.
Esta biblioteca está situada en un barrio popular que es Santo Domingo Sabio, pero es muy impresionante porque esa Biblioteca España está puesta en un lugar muy deprimido de Medellín. Y con este render vendimos a Medellín en todo el mundo. Y miren lo que pasó con esa biblioteca, se cayó. Se cayó la imagen con la que vendimos Medellín. Todavía busquen Medellín ahora en Google y aparece esa biblioteca que vieron. Siguiente, se cayó a pedazos esa biblioteca, se fue del todo al suelo. Siguiente. Miren, esta huella urbana que ustedes tienen aquí en la zona metropolitana de Monterrey, entre otras, ¿no? Por poner un ejemplo de México. Quiero que tengan en la cabeza dos cosas claras de esta cosa de 10 segundos que les estoy diciendo. Primero, es que la intervención es intelectual, no es en infraestructura solamente. Y la ruta de sostenibilidad, que sea viable, ejecutable, sostenible, depende de la capacidad intelectual que usted genera en el ciudadano. La biblioteca se cayó, pero si tenemos ciudadanos con la estructura de espacio público en la cabeza, se puede caer. Ellos vuelven y la hacen. Muchas gracias. ¿Quieres? O yo, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo va? ¿Cuál de adelante? Este de adelante. Ah. ¿Puedes poner al principio? No, todavía. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros y participando de este evento también organizado y impresionante para quien trabaja y gusta de los parques de los espacios públicos. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia en la estructuración de espacios públicos desde la sostenibilidad a partir de una mirada un poco más amplia, buscando un equilibrio entre el medio ambiente, los aspectos sociales y económicos. Primeramente, para hacer una introducción muy breve, en Naturaleza Urbana somos arquitectos y urbanistas, pero más allá de únicamente dirigirnos directamente al proyecto y a la infraestructura, ¿no? Como recién criticaba Sergio, buscamos tener una mirada más estratégica y más amplia en lo que estamos haciendo, más allá de únicamente la implantación, ¿no? O sea, de mirar todo su tiempo de vida, la gestión, ¿no? Y voy a comentarles un poco sobre eso, ¿no? Este proyecto es un proyecto que hicimos en un Parque Nacional de Brasil, no voy a detallar este proyecto. Mañana en la sesión educativa lo haré un poco más en detalle de algunos proyectos. Bueno, actualmente en el despacho tenemos trabajos en Brasil y algunos fuera también, pero lo que quería destacar y lo que nos deja más positivamente impresionados, o lo que nos gusta más de nuestro trabajo, es saber la cantidad de personas que estamos alcanzando con nuestros proyectos, ¿no? Entonces, trabajar en espacio público es un tema muy importante y muy impactante porque vamos a impactar la vida de mucha gente. O sea, tenemos el poder de impactar muchas vidas, de mejorar muchas vidas. Actualmente estamos trabajando por todo Brasil y fuera también. ¿Y qué quería destacar? Primero, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? O sea, además de los usuarios, las entidades públicas, las empresas, las entidades de tercer sector, también tenemos que mirar a la fauna y flora de estos espacios, ¿no? O sea, tenemos que mirar todo el rol de usuarios, de habitantes, ¿no? De intervenientes, para entender quiénes serían nuestros clientes, más allá de las personas, que claro, son muy importantes, pero entender todo este ciclo. ¿Y qué sería entonces, a partir de nuestra mirada, un espacio público sostenible? Pues un espacio público sostenible, completamente sostenible, sería un espacio que atiende, que responde al trípode de la sostenibilidad, o sea, de la sostenibilidad social, de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad ambiental. Voy a hablar muy rápidamente un poco de cada una de estas. La sostenibilidad social, pues ¿de qué estaríamos hablando? De una forma muy resumida y muy sencilla. Pues garantizar que vamos a tener a la hora de implantar y desarrollar un espacio público la participación popular
no solo en la creación de este espacio, pero también en la gestión de este espacio. Muchas veces nos vemos con cierta dificultad de atender esto que parece muy obvio, ¿no? Pero muchas veces el gobierno, a veces una empresa mismo, encontramos situaciones en que tienen miedo a la participación popular porque, claro, les sale del control, no sabe hacia dónde esto va a llevar el proyecto, ¿no? Y bueno, es un desafío y es un tema que hay que atender. ¿Qué más? Pues atender a los diversos públicos de interés de nuestro espacio, ¿no? Buscar un equilibrio entre el espacio que estamos construyendo con sus vecinos, ¿no? Mejorar su vida, impactarles la vida, entender que el espacio público y el parque urbano no se limita a lo que serían sus límites de su infraestructura, ¿no? Pero esto se relaciona con barrios, se relaciona con toda una región y es importante entender este contexto, ¿no? Y también buscar generar lazos, generar pertenencia de la comunidad a la hora de desarrollar estos espacios. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de un proyecto que estamos haciendo en São Luís do Maranhão, norte de Brasil, con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hemos estructurado un proceso de participación en una zona muy complicada con prostitución infantil, crímenes, y era una premisa del cliente atender, o sea, no solo a la mejora del espacio público, pero dar un destino, una mejora de vida a todo este comercio informal, a toda esta gente que utilizaba este espacio de una manera, pues, para sacarse la vida como podía, ¿no? Y en el proyecto, entonces, además de hacer la generación del espacio público, pues incluimos también espacios para uso de estos comerciantes, dándoles dignidad y buscando con que ellos mantuvieran su renta y tuviesen también una participación activa en la gestión de este espacio. Pues desde kioscos hasta food bikes u otras infraestructuras, ¿no? Eso se ha considerado en el proceso, ¿no? Ya en este otro proyecto, el curioso, se llama Parque de Lagare, se ha construido en 2015, en 2016 ganó un premio de una de las 10 mejores obras de Brasil. En este proyecto lo que se buscó atender como atractivo ancla del parque era construir un espacio para que miembros de la agricultura familiar de la región pudiesen vender sus productos. Y eso generó un parque que contiene en sí un mercado público, ¿no? Y volviendo a la sostenibilidad entre aquellos tres pilares, ¿no? Económica, ambiental y social, pues la posibilidad de implantar, además del parque, estos usos, no solo generaban pues, una renta, generaban una identidad y una fuerza y una relación mucho más fuerte de este espacio con la comunidad. Volviendo ahora a la sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿Qué podríamos destacar también de forma resumida y muy directa? Pues garantizar espacios verdes en el ámbito urbano, ¿no? Es obvio, pero entendiendo que, claro, estos espacios proporcionan salud y bienestar a nosotros, ¿no? Y con lo cual es una necesidad básica de ciudadano que muchas veces no cumplimos. Y si miramos las inversiones y a dónde va el dinero de nuestros ayuntamientos, de nuestros gobiernos, yo diría que sería casi una unanimidad, al menos en Brasil, igual en otros países en desarrollo, que hay mucho más gastos en mejorar las vías para los coches, ¿no? de que tener espacios públicos de calidad, ¿no? Bueno, la sostenibilidad ambiental, pues además de proporcionar mejoras, ¿no? y calidad de salud a los usuarios, a nosotros, los seres humanos, ¿no? Pues también preservar las especies, fauna y flora, y también generar una conciencia y educación ambiental de la importancia de estos espacios. Este proyecto era un antiguo zoológico que estamos trabajando para convertirlo en un bioparque, y además del zoológico pues va a tener una serie de otros usos, buscando atender a la conservación de la fauna y una mejora, o sea, generar un espacio nuevo importante en esta ciudad, que es una ciudad al interior de São Paulo de 500.000 habitantes, ¿no?
Ya en este proyecto también hemos buscado de otra manera proteger la fauna y la flora, pero buscando llevar el ecoturismo, o sea, desarrollando el ecoturismo en un parque nacional. Ese es un parque más antiguo de Brasil, tiene 80 años. Y que hoy los parques nacionales en Brasil sufren, algunos de ellos, ¿no? Cuando los cierras, cuando no tienes infraestructuras para el turismo, entran cazadores, entra la gente a cazar y a hacer otras cosas indebidas. Y claro, la solución para el desarrollo es todo el contrario, es generar ecoturismo, traer la gente a visitar los parques para que conozcan, para que tengan conciencia ambiental, con lo cual también es importante entender que los parques urbanos, en este caso era un parque nacional, pero que los parques urbanos, los espacios públicos también pueden tener pues esta función, ¿no? Esta importancia, ¿no? Aquí es otra imagen de un parque urbano, de un parque nacional. Era en este caso la generación de las infraestructuras del Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú, que permitió, o sea, tener las infraestructuras mejoradas, permitió a través de la concepción de este parque implantar, por ejemplo, un núcleo de investigación, ¿no? O sea, este proyecto ha considerado que con los ingresos que yo generaba con la concepción del uso público, yo conseguía implantar un núcleo de investigación en este parque. Ya este ejemplo es un parque, otro parque del estado de São Paulo, donde hemos hecho un centro de visitantes, también buscando que la comunidad gestionara este espacio. Y por último, ya para finalizar, hablando un poco de la sostenibilidad económica, pues entender también que es esencial, o sea, quizás de los puntos más importantes es estructurar todo el ciclo de vida de nuestro parque, de nuestro equipamiento público. No pensar apenas en la obra, no pensar apenas en la infraestructura, pero ahora, a la hora de hacer un modelo económico financiero, a la hora de decidir hacer aquel espacio, pues también pensar cómo va a ser gestionado y de dónde va a haber el dinero para que sea gestionado, ¿no? Que no sea un acto político que dure un par de años y luego eso se quede al abandono, ¿no? Y claro, para eso es necesario fomentar asociaciones con el tercer sector, con empresas, para conseguir los recursos necesarios para eso. Entendiendo que también esos espacios pueden generar oportunidades de empleo, ¿no? Impulsionar la economía local a través de servicios de calidad. Pues este ejemplo es un parque nuevo que hemos diseñado y que se va a permitir que se implante por medio de una concepción, una asociación público-privada. Es un parque que tiene pues, un interés turístico, pero que a la vez va a ser el primer espacio público de una ciudad que no sé si conocéis o os habéis ya oído de Aparecida, donde tiene la Virgen, cerca de São Paulo. Es una ciudad de 40.000 habitantes, pero que recibe 12 millones de visitantes todos los años. Y esa ciudad no tiene recursos para recibir a esta gente, ni tiene ningún espacio público de calidad. Pues este va a ser el primero. Ya en este caso, también volviendo al tema de la sostenibilidad económica, pues el ayuntamiento quería, es en Florianópolis, una ciudad de 500.000 habitantes, quería implantar una marina y nosotros hemos hecho una propuesta que, además de atender a lo básico, que sería tener la marina y que sería utilizada apenas para los usuarios de los barcos, pues de generar un gran espacio público, un gran parque urbano con otros usos de interés de un público más amplio. Y ya finalizando, tengo apenas este slide uno más, pues entender que estos modelos de gestión sostenible se pueden dar de distintas formas, ¿no? No hay una única solución, o sea, no hay la única forma de hacer, depende del contexto, de la escala, de N cosas, ¿no? Pero hay que entender que podemos tener distintas asociaciones, distintos modelos de gestión. Mañana voy a hablar un poco más de eso en la sesión educativa, pero entender que hay varias formas, pero que tenemos que ver todo el ciclo, no apenas la implantación, pero también la gestión y la vida, ¿no? El ciclo de vida de estos espacios, ¿no? Gracias. ¿Cómo es? Al principio, por favor.
Gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en la corta vida del Parque La Mexicana, pero sobre todo aprender de todos nosotros los mismos retos, los mismos sueños y los mismos problemas que tenemos y un futuro en común que es hacer la vida de las personas que estamos en este planeta mucho más sana, mucho más divertida, un encuentro entre las familias. Tengo el honor de presidir a la Asociación de Colonos de Santa Fe. Para comenzar, quisiera dar un poco la historia de Santa Fe. Santa Fe es una zona en el poniente de la Ciudad de México, la cual fue creada en 1984 con la expropiación del gobierno federal. El gobierno federal expropia casi 1,000 hectáreas, se las pasa al gobierno del entonces Distrito Federal. Era una zona de minas y de basureros y lo convierten en un polo de desarrollo financiero, residencial y educativo de la Ciudad de México. Entonces, si volteamos y decimos en solo 30 años lo convertimos en una zona de basureros y de minas, en un polo de desarrollo, diríamos, oye, qué buena idea, éxito. Bueno, atravesamos la crisis de los 90s en Santa Fe y el gobierno permitió mayor verticalización, mayores viviendas, menos infraestructura. Total, terminamos con una colonia muy pronto, con una enorme verticalización, sin planeación, y nunca hubo una buena inversión de la infraestructura. Entonces la colonia nació con una falta importante de agua, con problemas de movilidad y problemas de seguridad. Lo que ven en un tono un poco verdoso en la fotografía que ven en el frente, ese es el polígono de La Mexicana. La Mexicana es una antigua mina de nombre La Mexicana, era una antigua mina de arena. La leyenda dice que se construyó una buena parte de la Ciudad de México, Ciudad Universitaria y el viaducto, que es una de nuestras vialidades más importantes. En el 84 se expropia por el gobierno federal y en el 85, en el gran temblor de la Ciudad de México, se usa como un gran agujero, era 1 kilómetro de largo y entre 40 y 70 metros de profundidad y se utiliza para tirar todo el cascajo de la Ciudad de México. En ese momento se desarrollaba Santa Fe, entonces sobre el cascajo que no fue triturado ni manejado, se le echó encima la tierra producto de las excavaciones. Entonces en los 90 pues parecía un terreno bastante plano, pero lo que había debajo era todo este cascajo. El destino desde los 90, el entonces jefe de gobierno López Obrador destinó para este espacio, que es el que vemos en la pantalla, 12,000 viviendas. En aquel entonces era triplicar o cuadruplicar las viviendas que teníamos en Santa Fe. En ese pequeño terreno, y decirle pequeño es porque estaban pensando en meter 35 torres de al menos 20 o 25 pisos de altura. Desde luego los vecinos nos atacamos, nos preocupamos, si ya teníamos problemas de infraestructura, pues el permitir que en un solo espacio de Santa Fe se construyeran todas estas viviendas era una locura. Este era cómo se veía el terreno hasta el 2012. Parece que las ciudades permitimos abandonar los terrenos, entonces la mejor idea de la curación en un terreno abandonado es desarrollarlo y no, siempre hay otros caminos. Tenía drenaje a cielo abierto, son departamentos de al menos $1 millón, $1,5 millones, pero el drenaje estaba planeado para que saliera La Mexicana. Era un tiro de cascajo, como eran 40 hectáreas abandonadas, cualquier camión en cualquier horario podía ir a tirar cascajo. Y también teníamos invasiones de comida, invasiones de franeleros, desde luego narcotráfico, y una invasión muy importante que fue del Sindicato de Trabajadores de la Excavación, que llegó en un momento a tener hasta 150 camiones, o sea, así de abandonado era el lugar y en un lugar que acabamos de decir que era un polo de desarrollo. ¿Qué hacemos los vecinos? Pues nos unimos, hacemos un donativo, cada quien de su bolsillo, y lo primero que hacemos son varios amparos jurídicos. La mejor manera de poder pensar en darle una mejor vocación al parque era detener la venta. Es un terreno propiedad de la ciudad, entonces la primera parada era no se lo vendan a nadie, porque si no, en vez de pelearnos con el gobierno, nos vamos a tener que pelear con muchísimos propietarios. Y presentamos entonces, tuvimos tiempo de hacer un plan maestro con un despacho urbanista, con arquitectura 911 y posteriormente con Víctor Márquez, y hacemos un plan maestro del parque y lo empezamos a presentar en toda la colonia.
La colonia tiene nada más un 15% de residentes, el resto de la colonia son gente que viene a trabajar, a estudiar, a pasear. Tenemos 2.500 cuartos de hotel, 7 universidades, una autopista, una carretera libre. O sea, es un terreno muy compacto, pero tiene una enorme infraestructura atractora de viajes y muy pocos residentes. Entonces nos acercamos con el gobierno, tardamos cerca de 5 años en la negociación y finalmente llegamos a una negociación con Miguel Ángel Mancera que consistió en 2 niveles del acuerdo. Como la ciudad no quería gastar presupuesto en una zona de nivel socioeconómico tan alto, lo que se propuso es, del 100% del terreno de la Mexicana, la ciudad que vende el 30%. Con el 30% alcanzaba para construir el parque en el 70% del terreno. Dicho de otra manera, la ciudad no tenía que desembolsar ni un peso, sino que el mismo terreno se nos achicaba, pero se lograba construir el parque. Y la segunda parte del acuerdo fue que la ciudad y nuestro país y otros países también somos muy buenos para construir parques, pero muy poco tiempo después, pues el presupuesto y el mantenimiento va bajando y terminamos con parques abandonados o si no bien abandonados, sí con la recuperación de los parques, ¿no? Tristemente leemos en todos nuestros periódicos que esta semana se recuperó un parque en tal lugar o el canal o la alberca o todos los espacios públicos, ¿por qué los abandonamos antes de tiempo? Entonces, esta operación queríamos que el gobierno nos permitiera hacerlo localmente. ¿Quién más se va a preocupar del estado de un espacio público que los que vivimos enfrente, ¿no? El proyecto no fue un proyecto ambiental. Si hubiéramos pensado en un proyecto ambiental, hubiéramos tenido que meter miles de árboles o no otra responsabilidad. Es un proyecto social. Lo que se sí quiso hacer era un espacio en el cual, como mis compañeros lo dijeron, se creara el tejido social. Sí es ambientalmente responsable. Por ejemplo, no sacamos todo el cascajo que había. Si la Mexicana ya había sido útil para recibir esas toneladas y toneladas de cascajo, ¿para qué irlas a tirar a otro lado? Entonces la Mexicana se quedó ese cascajo. Hicimos una cisterna que fue un alto costo dentro de la construcción del parque de 24,000 metros cúbicos de capacidad que alberga agua pluvial en época de lluvia, que en Santa Fe puede ser entre 7 y 9 meses del año, y luego la rellenamos de agua tratada. Entonces el parque solamente usa agua potable en los bebederos y en los lavabos y en la fuente que se meten los niños. Acabamos de decir que había grandes problemas de infraestructura en Santa Fe, entonces un espacio público no podía abonar, desde luego tampoco puede solucionar los problemas, pero no podía agrandar los problemas que teníamos en Santa Fe. Se utilizaron y se sembraron árboles de gran talla. ¿Por qué? Pues para tener sombra un poquito antes, no tener que esperar muchos años más a tener sombra. A partir del momento en el que llegamos al acuerdo con el jefe de gobierno, se volvió una estrecha colaboración, no nada más con el gobierno, sino también con el desarrollador que estuvo a cargo de la construcción del parque. La construcción comenzó en octubre del 2016 y en noviembre del 2017 inauguramos el parque. O sea, todo lo que van a ver ahorita lo construimos en 13 meses, en 1 año y 1 mes. Lo primero que se construyó fue la vialidad. ¿Por qué la vialidad? Nos criticaban mucho, pues no que van a hacer un parque. Lo primero que se construyó fue la vialidad porque era la distinción entre el espacio público y la propiedad privada. Los vecinos usualmente desconfiamos de qué va a hacer el gobierno. Ya llegamos a un acuerdo, pero en el camino hay una crisis, en el camino quieren aumentar la plusvalía o en el camino hay muchas tentaciones y entonces la calle nos permitía perfectamente definir de qué lado había parque y de qué lado había vivienda. Y debajo de la calle empezó la construcción de alto nivel, ¿no? A diferencia de muchas otras calles en nuestra ciudad y en el país, ranuran cada vez que va a pasar algo, ¿no? Gas natural y ranuran, fibra óptica ranuran, agua pluvial ranuran. Aquí toda la infraestructura va debajo y está preparada no nada más para el parque, sino también para el desarrollo inmobiliario que vamos a tener. La construcción del parque involucró también 2 vialidades, las que rodean el parque. Entonces, no nada más ganamos un espacio público, sino también mayor conectividad. Se hizo un diseño arquitectónico, el plan maestro que habíamos hecho con los vecinos y se unieron otro despacho de arquitectos. Es una gran rambla, un gran paseo de 1 milla, un poco más de 1 kilómetro y está zonificado.
Conforme avanzas sobre la Rambla empiezas a tener un jardín infantil, jardín canino, las fuentes, el lago, el skate park, etcétera, para poder cada quien ir sobre una misma Rambla y poder avanzar y poder ir tomando las actividades o participando en las actividades que se quieran. ¿Cómo operamos el parque? Ya que lo construimos, ¿cómo hicimos la segunda parte del acuerdo? La Asociación de Colonos formó un fideicomiso privado en el que los colonos somos los únicos fideicomitentes. Este fideicomiso recibió un título de concesión por 40 años y el título de concesión nos permite firmar contratos de arrendamiento. No tenemos presupuesto público y no tenemos donativos. Es decir, el gobierno dijo, muy bien, ¿lo quieren operar ustedes? Es todo suyo, se los damos por 40 años, tienen que transparentar todo, pero no van a recibir ningún peso del Estado. El plan maestro entonces nos dio la idea de decir, el 70% del terreno, ¿cuánto cuesta mantenerlo? Ok, esto que cuesta mantenerlo, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Cuántos metros cuadrados comerciales y en qué renta lo vamos a tener que rentar? Entonces hicimos ese análisis de costo-beneficio de cuántos metros comerciales y cuánto dinero teníamos que sacar y esa es la manera en la que operamos. Los recursos que vienen de la renta de esos metros cuadrados que están perfectamente especificados, no nada más en metros, sino también en uso de suelo, es el recurso que viene al fideicomiso y el fideicomiso es quien paga todos los gastos del parque. Todos, me refiero, la policía municipal la paga, pagamos agua, luz, gas, policía privada, jardineros, o sea, no tenemos ningún beneficio o ninguna exención de ningún impuesto por parte del gobierno. Sí tenemos un comité técnico que está integrado por el gobierno y los vecinos. ¿Por qué un comité técnico diverso si veníamos de un fideicomiso privado? Porque la propiedad es de la ciudad y porque es un espacio público y porque tiene que ser gratuito. Entonces, así ha sentido blindarlo del gobierno y blindarlo de los vecinos. 3 miembros son el secretario de Finanzas, de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente. Hay un rector, que es el voto de calidad, el rector de una universidad y 3 vecinos. No tenemos fines de lucro, todo lo que entra al fideicomiso se tiene que gastar y se tiene que gastar en el parque, no se puede gastar en ningún otro lado de Santa Fe. ¿De dónde nos vienen los ingresos? ¿Qué son los metros comerciales? Tenemos locales comerciales que son básicamente restaurantes y una tienda de artículos para mascotas, los estacionamientos, los baños y la renta del espacio para algunos eventos como puede ser la filmación de un comercial, una cena de un corporativo, la toma de fotografías, etc. El excedente se destina a programas. En un minuto les comentaré qué tipo de programas. ¿Cómo hicimos que en una zona de Santa Fe fuera atractivo para todos? Subimos el nivel del parque. El más alto nivel de diseño, de materiales, de mantenimiento y de seguridad. Tenemos, por ejemplo, en todo momento 35 guardias y 80 cámaras de seguridad. Es un lugar muy seguro. Entonces, ¿qué haces para la gente de nivel socioeconómico alto? Es un parque tan cuidado, tan seguro como el que tienen en sus grandes residenciales o en otros parques que han podido visitar en el mundo. Entonces, es un parque en el que el nivel socioeconómico alto está dispuesto a ir y a disfrutar. Pero también los del nivel socioeconómico bajo, porque es un lugar en el que nunca se han sentido tan cuidados, tan bien recibidos, con tantas actividades. Entonces, lo que logramos es crear tejido social. Logramos, no, yo creo que esa es una carrera para siempre, ¿no? Pero existe gente de toda la ciudad, de todas las partes de la ciudad, y no nada más me refiero a las colonias, sino los que les gusta hacer deporte, los que no, los gordos, los flacos, los chicos, los grandes, etcétera. En el primer año de operaciones habíamos estimado 600,000 visitantes y logramos 2 millones de visitantes. 30% de los visitantes son niños, en fin de semana es el 50%. Un día pico, que tenemos 3 o 4 en el año, tenemos 25,000 visitantes en el parque. Tenemos 150 colaboradores, limpieza, mantenimiento, jardinería, el que cuida el lago, la basura, protección civil, el paramédico, seguridad pública y seguridad privada. Un vistazo del parque. ¿Cuáles son los programas? Tenemos 3 programas: programa social, programa deportivo y programa cultural. El programa social es que queremos ser parte de la vida de las personas y parte de la vida de las familias. Y creo que una quinceañera en nuestro país nos da
un muy buen vistazo de dónde querría tomarse una quinceañera una fotografía. El programa deportivo, queremos que la gente tenga mejor salud. Es una gran oportunidad de convertir la actividad física en un momento divertido. Tenemos carreras deportivas, fue el selectivo nacional del skate, que es un deporte olímpico en el 2020, y también la visita de la NFL. En los programas culturales tenemos conciertos musicales, danza, cine al aire libre, cine bajo las estrellas. Hace 2 semanas proyectamos El Rey León y tuvimos 1,700 personas en un evento pues, de noche gratuito, lo cual nos sorprendió el número de personas. Y también tuvimos una exhibición de gimnasia, más lo que se nos acumule en el parque. Y por último, quisiera compartirles en este sentido de ciudad y en la relevancia que tenemos que nosotros empujar y los desarrolladores darse cuenta de la relevancia que tienen los parques o los espacios públicos. Con mucha sorpresa recibimos varios nombramientos o varios reconocimientos. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios le dieron a un parque un reconocimiento, o sea, la mejor obra del año por la ADI, se la llevó la Mexicana, y también la revista de obras. La verdad es que en las reuniones que le dieron a la Mexicana estos premios, pues todos nos sorprendimos. Estábamos compitiendo un parque contra un residencial o contra un edificio de oficinas o contra un hotel, ¿no?, en la zona de Cancún. Y sin embargo tenemos nosotros que empujar y tenemos que crear estos espacios para que estemos dentro de los planes de ciudad. Y por último, y no menos importante, también recibimos un reconocimiento de Reforestamos México por ser un proyecto muy importante de reforestación urbana. Muchas gracias.